Porque tiene ojitos celestes, ¿no va a robar? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo, tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. Volví, después de unas vacaciones bastante extensas quizás, volví con más ganas que nunca de entretenerlos, que podamos reflexionar, que podamos charlar, que podamos hablar también de, bueno, los diferentes documentales que nosotros preparamos juntos, porque ustedes me proponen temas y yo también los preparo, pero por sobre todas las cosas con esas ganas insaciables de aprender de derecho y que juntos podamos, al menos desde este canal, buscarle una vuelta más constructiva a la sociedad en la que nos encontramos. En este video vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las últimas polémicas de Milei. Vamos a hablar del molinetazo, vamos a hablar de su discurso en la apertura de sesiones legislativas 2024, vamos a hablar también de las diferentes manifestaciones y vamos a hablar también de la agresión a militantes libertarios a la salida del Congreso, donde le rompieron literalmente la cabeza. Vamos a hablar también de la situación económica nacional a día de hoy y un montón de cosas más interesantes que muchos de ustedes me pidieron. Así que pónganse cómodos porque arrancamos con este documental muy interesante. Situación económica nacional. Impacto de la devaluación y la aceleración de precios. La devaluación de mediados de diciembre y la liberación de precios causaron un retroceso significativo en la actividad económica, especialmente en consumo y producción fabril, inflación y precios mayoristas. Según el INDEC, la inflación en diciembre superó el 25% mensual y los precios mayoristas aumentaron más del 54%. En febrero se estima un 15% según fuentes oficiales. Consumo y ventas. El indicador de consumo, IC, de la Cámara Argentina de Comercio mostró una contracción del 2,4% en diciembre. A pesar de esto, el consumo creció un 3,3% interanual en 2023 debido a adelantos en decisiones de consumo por temor a pérdida de poder adquisitivo. Las ventas de comercios PYME cayeron un 13,7% en diciembre, reflejando un cambio abrupto en precios y limitaciones en financiamiento. Los autoservicios independientes también registraron una caída del 2,9% en diciembre. Actividad industrial. Según CAME, la actividad fabril en pequeñas y medianas industrias cayó un 26,9% interanual en diciembre. Solo 2 de 7 sectores relevados mostraron un crecimiento anual, mientras que todos los sectores mostraron retrocesos de 2 dígitos en diciembre. La actividad industrial cerró el año con una caída del 2,6%, destacándose el crecimiento en alimentos y bebidas y textiles e indumentaria. Comercio exterior. Las exportaciones aumentaron un 3,1% en comparación con el mes anterior, mientras que las importaciones cayeron un 9,5%. El saldo comercial fue positivo en diciembre, después de 10 meses consecutivos de saldo en rojo, debido a cambios en el tipo de cambio. Argentina experimentó 2 hitos económicos que reflejan realidades contrastantes en el país. Por primera vez en más de una década, el Ministerio de Economía anunció un superávit fiscal, lo que significa que el país recaudó más de lo que gastó. Sin embargo, poco después, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que la pobreza en enero superó el 57%, alcanzando su nivel más alto desde la crisis. Luego, más allá de los paros nacionales y generales que se han dado a escasos meses de gobierno de Milei, también se dio un fenómeno denominado, que no ha existido nunca hasta lo que yo recuerdo, denominado molinetazo, a razón de que la gente no podría pagar el pasaje de los diferentes transportes públicos, llámese subte, tren o colectivo. Y es así que habrían organizado voluntariamente, lo pongo entre comillas, bueno, realizar un molinetazo, ¿no? Y de esa manera saltar los mismos para evitar pagar. Esto obviamente generó también una reacción negativa en la sociedad, porque los antagonistas a esta medida planteaban de que básicamente 300 pesos un boleto, sea del transporte que sea, era incluso menos que un alfajor promedio y que un medio de transporte público lleva muchos kilómetros y comparado a otros medios de transporte privados como auto, moto, lo que sea, que use nafta, por ejemplo, cuesta mucho más el traslado de tantos kilómetros al valor nafta, ¿verdad? Molinetazo contra la suba del transporte a horas del discurso de Milei en el Congreso. Agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales, principalmente ligadas al ámbito universitario, se manifestaron coordinadamente en estaciones clave del transporte público en Buenos Aires como Once, Constitución y Retiro. Esta protesta, llamada molinetazo, tuvo lugar 3 horas y media antes del discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente Javier Milei en el Congreso. Los manifestantes protestaron contra el reciente aumento de tarifas en el transporte público, particularmente en trenes, mediante la acción de saltar los molinetes en estaciones ferroviarias. Esta medida fue organizada por grupos estudiantiles, asambleas barriales y trabajadores coordinados bajo el nombre de Unidos por la Cultura. El objetivo era enviar un mensaje al gobierno sobre el impacto negativo del aumento del 500% en las tarifas, lo que dificulta el acceso a la educación y el trabajo para estudiantes y trabajadores de bajos ingresos. Tatiana Fernández,
Fernández Martí, una joven de 22 años y consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras, fue una de las principales organizadoras del molinetazo. ¿Sabés cómo se llega el viernes al Congreso? Saltando el molinete. El molinetazo es una acción que votamos desde Unidos por la Cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes para decirle que no al tarifazo del 500% que nos quiere aplicar Milei cuando nos quiere condenar a tener un salario mínimo de 180.000 pesos en febrero y 202.000 en marzo. No lo podemos permitir, simplemente porque los estudiantes vamos a tener que abandonar nuestros estudios y los trabajadores van a tener que destinar un cuarto de su salario a poder pagar el transporte para trabajar. No da, no somos la casta nosotros, así que vamos a defender nuestro derecho a estudiar y trabajar. Por eso te invito a esta acción que vamos a hacer desde las 17:30 y vamos a movilizar después al Congreso para decirle basta a Milei. En una entrevista con La Nación expresó que el aumento de las tarifas del transporte público, que llega al 500%, dificulta enormemente el acceso a la educación y al trabajo para estudiantes y trabajadores de bajos ingresos. Martí enfatizó que la medida de protesta buscaba enviar un mensaje claro al presidente Milei sobre la dificultad económica que enfrentan muchos ciudadanos debido a estos incrementos. El viernes, molinetazos en el subte contra el tarifazo. El día de la apertura de las sesiones del Congreso, estudiantes, asambleas barriales y del colectivo Unidos por la Cultura vamos a decirle no al tarifazo del 500%. Defendamos nuestros derechos a estudiar y trabajar. Sumate. Posteriormente, la empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOFSE, presentó una denuncia contra Tatiana Fernández Martí, dirigente estudiantil, acusándola de instigación al delito, apología del crimen, asociación ilícita y atentado contra el orden público. La denuncia se basa en la convocatoria de Fernández Martí a una protesta llamada molinetazo, la cual implica saltar los molinetes en estaciones de trenes y subtes para viajar sin pagar, en protesta por los aumentos en las tarifas del transporte. Instigación a cometer delitos, artículo 209. El que públicamente instigara a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años. Apología del crimen, artículo 213. Prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Asociación ilícita, artículo 210. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes o organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años. Otros atentados contra el orden público. Artículo 213 bis. Reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizara o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatirlas ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tatiana Fernández Martí, en respuesta a la denuncia pública del presidente de la Nación, Javier Milei, en su contra, afirmó que esta acción busca criminalizar a quienes se expresan. Aunque aún no ha sido notificada formalmente, destaca que es una estrategia para silenciar a aquellos que alzan la voz. Frente a la denuncia pública difundida por el presidente de la Nación hacia mi persona, de la cual aún no fui notificada, formalmente solo destaco que es una acción para criminalizar a aquellos que no nos callamos, pero somos muchos. Quiero agradecer la solidaridad. Fernández Martí enfatiza que esta acción es pacífica y artística, diseñada para generar debate sobre la situación del salario que no alcanza. También agradece a los centros de estudiantes que han difundido la información sobre la persecución, subrayando que esta lucha no es solo suya, sino de todos. Ahora voy a proceder a resumirles el discurso completo de Milei, que duró casi 1 hora, 45 minutos más o menos. Voy a proceder a resumírselos todo, pero antes también introducir este tema que va a venir antes de dicho resumen, que es lo que comentaba antes. Agresiones a militantes libertarios que se habían presentado en las inmediaciones del Congreso y que fueron agredidos por, opositores a las políticas de Javier Milei. Vino una banda que nos quería pegar y robar. El relato de un libertario agredido frente al Congreso. Durante el traslado del presidente Milei desde la Casa Rosada hasta el Congreso para su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias, se produjo un enfrentamiento entre dos grupos políticos opuestos. 5 ciudadanos que respaldan las ideas políticas de Milei desplegaron una bandera de la libertad avanza en la plaza del Congreso. En respuesta, un grupo contrario de manifestantes se acercó gritando consignas como "La patria no se vende". En medio de la confrontación, los manifestantes opuestos a Milei arremetieron contra los que desplegaron la bandera, en particular contra un comerciante identificado como Eduardo, quien había sido golpeado y tirado al suelo por alrededor de 5 personas. Estos agresores le quitaron la bandera que llevaba consigo. Afortunadamente, la situación fue controlada por la intervención de algunas personas presentes en el lugar, quienes lograron dispersar el tumulto y evitar una escalada de violencia mayor. El comerciante agredido, Eduardo, expresó su indignación por la violencia sufrida, calificando el incidente como un calvario y enfatizando que habían acudido a la plaza para celebrar la democracia y respaldar las ideas de libertad y futuro propuestas por Milei. Por otro lado, los agresores, cuyas identidades no han sido reveladas, mostraron una clara oposición a las ideas políticas representadas por Milei y actuaron violentamente contra quienes las apoyaban. Discurso en el Congreso para la apertura número 142 de las sesiones ordinarias legislativas. ¿Qué es lo que dijo
Milei en resumidas cuentas. Contexto económico heredado. Milei describe una situación económica crítica al asumir la presidencia, marcada por más de 100 años de un modelo empobrecedor. Destaca déficits fiscales y gemelos, una deuda descomunal, reservas negativas en el Banco Central y distorsiones en precios y tipo de cambio. 2. Crisis social. Señala que cerca del 60% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. Atribuye la caída en los salarios reales al populismo, mencionando que el salario promedio en dólares ha disminuido significativamente. 3. Problemas adicionales. Expone problemas en el mercado laboral, con el sector privado formal congelado y crecimiento en empleo público y trabajo informal. Aborda el sistema previsional quebrado y la carga injusta sobre jubilados. 4. Desafío en seguridad y educación. Describe la sociedad abandonada a su suerte en seguridad, con narcotráfico y desorden en las calles. Se refiere a una crisis profunda en la educación, con bajos niveles de comprensión y rendimiento académico. 5. Crisis en salud. Critica la crisis de desabastecimiento en el sistema de salud, causada por políticas comerciales irresponsables del gobierno anterior. 6. Corrupción y casta política. Acusa al Estado de ser inoperante, quebrado y corrupto, diseñado para generar beneficios personales para la clase política. Se refiere a la situación de los seguros como ejemplo de corrupción y retorno de dinero político. 7. Irrelevancia internacional y problemas en defensa. Indica que la crisis nacional lleva a la irrelevancia en el ámbito internacional, con un ejército desfinanciado y desprestigiado. 8. Propuestas y compromisos. Destaca la necesidad de un ajuste del gasto público rápido y brutal para evitar una catástrofe económica. Afirma que el esfuerzo y sacrificio serán recompensados, permitiendo terminar con la inflación y realizar reformas estructurales. 9. Cambio en el régimen político. Milei señala la existencia de un régimen del apartheid político en Argentina, donde los políticos y sus allegados son tratados como ciudadanos de primera, mientras que los argentinos comunes son considerados ciudadanos de segunda. Acciones realizadas en los primeros 82 días de gobierno. Destaca la implementación del programa de gobierno más ambicioso en la memoria reciente. Enfoca esfuerzos en el plano económico, comenzando por la reducción del déficit fiscal. Reducción del gasto público, 40% en términos reales. Eliminar obra pública. Reducir transferencias a provincias, disminuir ministerios, despedir empleados públicos ficticios, eliminar planes sociales innecesarios y reducir flota de vehículos y asesores. Y destaca que el ajuste se ha centrado principalmente en el sector público nacional, evitando el aumento de impuestos y el peso sobre el sector privado. Evitación del default con el FMI y emisión monetaria. Evitan el default con el FMI y otros organismos multilaterales. Cortan la emisión monetaria identificándola como la causa probada de la inflación. Programa financiero y saneamiento del Banco Central. Implementan un programa financiero ambicioso y avanzan en el saneamiento del balance del Banco Central. A pesar de la emisión, mantienen la base monetaria constante y acumulan reservas adicionales. Estabilidad del dólar y perspectivas económicas. Observan la caída del precio del dólar paralelo, la desaparición de la brecha con el dólar de importación corregido y la alineación de futuros del dólar con las pautas del BCRA. A pesar de algunos intentos de sabotaje, resalta la mejora en el precio de los bonos, la baja en el riesgo país y el aumento en las acciones. Perspectivas futuras. A pesar de la persistencia de la alta inflación durante algunos meses más, anticipa una fuerte disminución y acercamiento a la salida del cepo cambiario. Ante la resistencia política, el presidente propuso un pacto de mayo con 10 principios para el desarrollo sostenible. Invitó a la dirigencia política a comprometerse con estas reformas y convocó a una firma en Córdoba el 25 de mayo para avanzar en un nuevo contrato social. La opción es colaborar en el cambio o enfrentar la confrontación. Discurso en un colegio, desmayos y planteos polémicos. Durante el acto de inicio lectivo en el colegio Cardenal Copelo, Javier Milei generó ciertas polémicas por su discurso en dicha escuela. Sus dichos, que incluyeron referencias polémicas y despectivas hacia ciertos grupos en particular, generó una polémica o un disgusto por parte de varios sectores de la sociedad. Milei se burló de los zurditos y criticó el sistema educativo público, describiéndolo como un mecanismo de lavado de cerebro. Además, hizo comentarios controvertidos sobre el aborto y los políticos, llegando a referirse a los asesinos de los pañuelos verdes. Algunos lo cuestionaron por no asistir educadamente a alumnos que se desmayaron durante su discurso y por considerar inapropiado el hecho de realizar comentarios políticos en un entorno escolar. El presidente estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, así como por funcionarios del gobierno y autoridades del colegio. A pesar de las críticas, Milei entregó premios a los estudiantes destacados y pronunció su discurso, que se extendió por más de una hora, abordando temas como el déficit fiscal y la educación pública. Entre sus declaraciones, Milei mencionó el peligro de nombrar a los comunistas, criticó la irresponsabilidad fiscal de los políticos y expresó su opinión sobre el aborto. También hizo alusiones al lavado de cerebro en la educación pública y utilizó un tono despectivo al referirse a los socialistas. Las frases de Milei durante su discurso. ¿Cuáles fueron las repercusiones de los opositores a Milei en su discurso? Los opositores como Malena Galmarini, Leandro Santoro, Victoria Donda y Miriam Bregman fueron los principales opositores. Básicamente criticaron duramente la reacción del presidente a como el desinterés o el desapego a los chicos desmayados y su poca preocupación y los chistes que hacía humillándolos, supuestamente según estos políticos, a estos jóvenes. Mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Juro que no los nombro más, expresó
luego de que se desmayaran 2 alumnos en cuestión de minutos. Tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal, que después tiene distintas manifestaciones. Después, lo que hacen los inmorales de los políticos, ¿ustedes cómo se sentirían si sus abuelos se fueran de joda y les pasaran la cuenta a ustedes? Estarían recalientes. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasar la factura a generaciones que ni siquiera nacieron, y algunos además intentan matar. Los asesinos de los pañuelos verdes. Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Los jóvenes llevan menos tiempo en el mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública. ¿Otro más? Fue lo que dijo cuando se desvaneció uno de los escoltas que estaba parado detrás de él. El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Hay mucha gente que es socialista sin saberlo. Y ahí me paré en Davos, y casi que les dije a ustedes son todos unos zurditos. Está lleno de videos de profesores maltratando a alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista. A razón de este discurso, mucha gente empezó a tuitear la palabra adoctrinamiento en X y se hizo tendencia muy rápido, durante varias horas. Galvarini señaló que el presidente no debería haberse burlado ni haber continuado con su discurso mientras los estudiantes se desmayaban, considerando que esto refleja un desequilibrio de poder y una falta de empatía. También criticó al portavoz de Milei por recordar esa parte del discurso en las redes sociales. Por su parte, Donda destacó la inhumanidad del presidente al no ayudar a los jóvenes que se desmayaron y continuar con su discurso lleno de chicanas. Santoro cuestionó el uso del inicio de clases para hacer política y expresó su preocupación por la insensibilidad de Milei ante la situación de los estudiantes. Finalmente, Bregman calificó la actitud de Milei como una vergüenza, señalando que burlarse de un alumno que se desmaya es inaceptable desde cualquier punto de vista. ¿Sigue vigente el 0800 de Pato Bullrich para denunciar adoctrinamiento a nuestros hijos en escuelas y colegios? Veo a muchos hablando de adoctrinamiento en las escuelas. Se ve que andan mal de la memoria. Pero no se preocupen, los voy a ayudar. Adoctrinamiento era esto. Kirchneristas. Milei dijo zurdos y habló mal del comunismo. Es adoctrinamiento eso. Kirchneristas. Mirá cómo pone orden la profe. Esto es gratis. ¿Que porque tiene ojitos celeste no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. 2 cosas. 1. El pibe se desmaya y el presidente se caga de risa. Qué tipo siniestro, por favor. 2. ¿Se acuerdan cuando se indignaban por el supuesto adoctrinamiento de las escuelas? Bueno, ahora se ve que mucho no les molesta. Lloran adoctrinamiento y en una escuela dicen asesinas de pañuelos verdes. Creen que los títulos los hacen inteligentes y son comprados. Creen en la meritocracia y heredaron. Son los funcionarios más pelotudos de la historia. No aguanto más. Che, ¿sigue abierta la línea para denunciar adoctrinamiento en las escuelas? Muchos están diciendo que lo que hizo Milei hoy fue adoctrinamiento. Yo no creo que lo haya sido. No les habló del liberalismo ni de política. Les habló de su paso por el colegio, de por qué eligió ser economista y los invitó a esforzarse y llegar incluso más lejos que él. ¿Dar un discurso político en una escuela no es adoctrinamiento? Hacé la reválida de tu secundario porque al parecer no aprendiste nada. Soy director de una escuela. Si un docente recurriera al ejemplo del burro que usó Milei, seguramente lo separaría del cargo. Me acaban de contar que la maestra que habló hoy y criticó duro a Milei en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de cuarto B y él cursó en cuarto A en el colegio Cardenal Copelo, desenmascarando una gran farsante y mentirosa. No es bait, no es fake. Tu presidente subió esto a YouTube. Polémica con el CONICET y, bueno, la carta de 68 premios Nobel. La carta enviada a Javier Milei, firmada por 68 ganadores del premio Nobel en diversas áreas como química, economía, medicina y física, expresa profunda preocupación por la situación de la ciencia y la tecnología en Argentina. En el documento, los laureados advierten sobre la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los despidos en el CONICET y otros institutos, así como la reducción del presupuesto destinado a la investigación. Los Nobel destacan el rol fundamental de la ciencia argentina en avances científicos y tecnológicos, como el desarrollo de la vacuna contra lo que fue el virus tan conocido a nivel mundial, la construcción de satélites de comunicaciones, el diseño de reactores nucleares y la instalación de un radiotelescopio para estudiar el universo. Advierten que la devaluación de la ciencia argentina no solo afecta al desarrollo del país, sino también su independencia económica y su capacidad para resolver problemas regionales, nacionales y locales. En este video dejé afuera la polémica de los likes, de Milei y los likes en Twitter. Si tienen ganas que lo hablemos, bueno, a ver, capaz en mi canal secundario lo van a ver. En el canal Lean Rick, acá les dejo, bueno, la foto perfil del canal, que es el otro canal, donde hablo más libremente un montón de cosas y ahí meto un poco más mi opinión. Vamos a estar seguramente hablando de eso, así que estén atentos y suscriptos a ese canal. Ahora estén atentos porque va a volver más contenido que nunca, ahora que estoy de vuelta en casa, luego de estas vacaciones, y mi idea justamente es poder retomar a hacer mucho contenido, y no solamente en el estudio, no solamente en esta calidad, vieron que ustedes ven allá, que es una calidad muy de cine, en efecto es cine, como el emoji con el puchito, pero también me gusta grabar acá en casa cuando son temas rápidos que necesitan cobertura. Así que bueno, díganme si les gusta también esta dinámica, si no les gusta, si prefieren
prefieren, no sé, solamente estudios, solamente acá. Bueno, eso me sirve un montón. Así que díganme realmente cómo lo ven estos videos. Si les gusta también más casero o también les gusta en el estudio, si les gusta un poco y un poco, si les gusta solo uno, solo el otro. Pónganme en los comentarios que me sirve un montón. Ahora, no mucho más que eso. Esperemos que el país mejore, que las cosas mejoren, que la seguridad sobre todo mejore, que no hay un valor tan importante como la vida. Porque sin vida y sin libertad no hay absolutamente nada. Si el país le va bien, si a Milei le va bien, a todo nos va bien. Si a Milei le va mal, al país le va mal. Así que creo yo que realmente tenemos que empujar todos para el mismo lado y, bueno, sobrellevar esta situación y esta crisis social lo más diplomático posible, ¿no? Pero bueno, los quiero mucho, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.